La leyenda de Nube Roja, el guerrero Sioux que retó al ejército americano. En la vasta extensión de las grandes llanuras de Norteamérica, donde el viento soplaba libre y los bisontes recorrían la tierra en interminables manadas, nació un niño destinado a convertirse en uno de los líderes más legendarios de su pueblo, los Sioux Oglala. Su nombre sería recordado con temor por los soldados estadounidenses y con orgullo por las naciones indígenas, Nube Roja. Pero como un joven nativo, sin armas modernas ni ejércitos disciplinados, logró retar y vencer al poder militar de los Estados Unidos en el siglo XIX. Para comprender su historia debemos situarnos en un periodo de profundas transformaciones. A mediados del siglo XIX, los territorios de las tribus de las llanuras se vieron amenazados como nunca antes. La fiebre del oro, las rutas de colonos que se expandían hacia el oeste y la construcción de fuertes militares avanzaban como una marea imparable. Los Sioux, pueblo guerrero y orgulloso, habían resistido durante siglos, pero ahora enfrentaban un enemigo con recursos infinitos, dispuesto a arrebatarle sus tierras sagradas. Nube Roja nació en 1822, cerca del río Platte, en lo que hoy conocemos como Nebraska. Desde niño fue testigo de las tensiones entre los pueblos indígenas y los colonos que atravesaban sus territorios. Criado entre las enseñanzas tradicionales de su tribu, aprendió a cazar, montar a caballo y luchar desde temprana edad. Su espíritu se forjó en la dureza de la vida en las praderas, donde sobrevivir significaba estar siempre preparado para la guerra. La juventud de Nube Roja estuvo marcada por la violencia. Perdió a su tío, quien había sido su mentor, en un ataque de una tribu rival, y juró vengar su muerte. Aquella experiencia lo convirtió en un guerrero implacable, temido por sus enemigos y respetado por su gente. No solo destacaba por su destreza en la batalla, sino también por su inteligencia estratégica, una cualidad que lo diferenciaría del resto y lo elevaría como líder natural. Mientras Nube Roja ascendía en prestigio, los Estados Unidos intensificaban su expansión. La construcción del camino Bozeman, una ruta que atravesaba las tierras de caza de los Sioux hacia los campos de oro de Montana, fue la chispa que encendió la guerra. Para los nativos, aquel sendero no era solo una invasión física, sino una profanación de los territorios que les habían sido entregados por el Gran Espíritu. Para Nube Roja, era una declaración de guerra abierta. Aquí comienza la leyenda, un líder indígena dispuesto a enfrentarse al ejército más poderoso de su tiempo. Su lucha no sería solo por la tierra, sino por el derecho de su pueblo a existir. Y lo que sucedió después se convertiría en una de las pocas ocasiones en la historia en que los Estados Unidos fueron obligados a rendirse en un tratado favorable a los nativos. En la próxima parte, exploraremos cómo Nube Roja reunió a las distintas tribus bajo una causa común, forjando una alianza que pondría en jaque a los militares norteamericanos. Porque la verdadera fuerza de este guerrero no estaba solo en su brazo, sino en su capacidad de unir a un pueblo dividido para enfrentar a un enemigo colosal. En la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos nativos de las llanuras vivían bajo una presión que se volvía insoportable. El gobierno de los Estados Unidos, impulsado por la doctrina del destino manifiesto, veía como inevitable la expansión hacia el oeste, sin importar el costo humano que esto supusiera para los pueblos originarios. Ferrocarriles, caravanas de colonos, buscadores de oro y soldados adentraban cada vez más en territorios que habían pertenecido a los Sioux, Shawens y Arapahoes por generaciones. Pero lo que desató la chispa de la rebelión fue el camino Bozeman. El camino Bozeman fue abierto en 1863 como una vía rápida para llegar a los yacimientos auríferos de Montana. Sin embargo, para construirlo y mantenerlo, los estadounidenses levantaron fuertes militares como el Fort Reno, el Fort Pilkany y el Fort Seth Smith, en pleno corazón de las tierras de caza de los Sioux Oglala. Para Nube Roja y su pueblo, aquello no era una simple intrusión, era una amenaza existencial. El camino atravesaba la ruta migratoria de los bisontes, el alimento esencial de las tribus. Sin bisontes, no había vida. Los líderes indígenas comprendieron que la construcción de esos fuertes significaba la pérdida definitiva de su mundo. La tensión escalaba, pero mientras muchos dudaban sobre si era posible resistir al ejército estadounidense, Nube Roja emergió como un caudillo decidido. Con palabras firmes en los consejos rivales, afirmó que no permitiría que los hombres blancos destruyeran su modo de vida. Convocó a los Sioux, Shawens y Arapahoes a unirse en una sola causa, y lo logró. Formó una alianza intertribal como pocas veces se había visto en la historia de las llanuras. La estrategia de Nube Roja era clara: hostigar al enemigo constantemente, impedir el paso de caravanas y atacar a los soldados en emboscadas rápidas.
Su conocimiento del terreno le otorgaba ventajas sobre los militares, que a menudo avanzaban en territorios desconocidos y expuestos. Así comenzó lo que se conocería como la Guerra de Nube Roja, 1866 a 1868, un conflicto que demostraría que los pueblos indígenas aún podían hacer temblar al ejército más poderoso de la época. Uno de los momentos más recordados de esta guerra ocurrió en diciembre de 1866, en la llamada Masacre Fetterman. El capitán William J. Terman, al mando de 80 hombres, cayó en una emboscada cuidadosamente planificada por Nube Roja y sus aliados. Los guerreros indígenas fingieron una retirada, atrayendo a las tropas hacia un valle estrecho donde cientos de Sioux y Shen esperaban ocultos. El resultado fue devastador. Ninguno de los soldados sobrevivió. Fue la mayor derrota militar de Estados Unidos en las llanuras hasta ese momento, y demostró que los nativos no solo eran capaces de resistir, sino de derrotar a un ejército entrenado. Este triunfo fortaleció la figura de Nube Roja como un estratega excepcional. No se trataba únicamente de la furia de la batalla, sino de un cálculo frío y meticuloso. Sabía cuándo atacar, cuándo retirarse y cómo explotar la arrogancia de los militares que subestimaban a los salvajes. Su habilidad para coordinar a guerreros de distintas tribus, con costumbres y lenguas diferentes, fue clave para mantener la resistencia. Mientras tanto, en Washington, el gobierno estadounidense comenzaba a preocuparse. La guerra en las llanuras estaba costando vidas, recursos y prestigio. La derrota de Fetterman fue un golpe a la moral del ejército y la presión política aumentaba. Se empezó a considerarle impensable negociar con Nube Roja, pero para los indígenas, no todo era gloria. La guerra significaba sacrificios enormes. Las mujeres y los niños sufrían el desplazamiento constante, siempre huyendo de represalias. Los inviernos en las llanuras eran crueles, y las reservas de comida escaseaban. Sin embargo, la figura de Nube Roja infundía esperanza. Representaba la posibilidad de que, por una vez, los pueblos originarios no fueran simplemente víctimas, sino vencedores. La guerra se prolongó durante 2 años, y en cada enfrentamiento el ejército se encontraba con un enemigo que parecía conocer sus movimientos antes de que ocurrieran. Era la sabiduría del cazador frente a la rigidez del soldado, y poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse a favor de los indígenas. La pregunta que surgía entonces era inevitable. ¿Podría realmente un jefe Sioux obligar al poderoso gobierno de los Estados Unidos a rendirse? La respuesta llegaría muy pronto, en un tratado que cambiaría para siempre la historia de las llanuras. En la próxima parte, exploraremos cómo Nube Roja logró la que sería considerada una de las únicas victorias totales de los pueblos indígenas frente a Estados Unidos, el Tratado de Fort Laramie de 1868. Después de años de hostigamientos, emboscadas y estrategias que desafiaban la lógica militar, Nube Roja consiguió lo que pocos líderes indígenas habían logrado: forzar al gobierno estadounidense a sentarse a negociar bajo sus condiciones. El resultado fue el Tratado de Fort Laramie de 1868, un acuerdo que, en teoría, reconocía las tierras de las grandes llanuras como territorio exclusivo de los Sioux y les prometía que ninguna carretera, fuerte o colonos invadirían sus dominios sin su consentimiento. Este tratado representaba, por primera vez en la historia moderna, una victoria diplomática de igual a igual entre nativos americanos y Estados Unidos. Sin embargo, para alcanzar este logro, Nube Roja tuvo que superar desafíos monumentales. En primer lugar, debía mantener unidas a las tribus de las llanuras, muchas de ellas rivales históricas. Los Sioux Oglala, Brule y Miniconjo, junto con Shen, Arapahoes y otras naciones, tenían costumbres y líderes propios. Coordinarlos para luchar juntos contra un enemigo común requería no solo carisma, sino una profunda comprensión de las dinámicas sociales y culturales de cada tribu. Nube Roja logró imponer su autoridad no mediante la imposición, sino mediante la confianza y el respeto mutuo. Era un líder que inspiraba lealtad porque demostraba saber cuándo arriesgar y cuándo proteger a su gente. Otro desafío fue la presión constante del ejército estadounidense. Durante las negociaciones, las tropas continuaban avanzando en algunos territorios, y varios generales presionaban al gobierno para ignorar los derechos de los indígenas. Nube Roja supo equilibrar la resistencia militar con la diplomacia. Sabía que una victoria absoluta en el campo de batalla sería imposible a largo plazo, pero un tratado podía asegurar décadas de paz relativa y proteger a su pueblo de la aniquilación. El Tratado de Fort Laramie también fue un triunfo simbólico. Reconocía la soberanía de los Sioux sobre las Black Hills, un territorio sagrado donde los dioses habían otorgado visión y fuerza a sus ancestros.
Este reconocimiento no solo fortaleció la posición política de Nube Roja, sino que también reforzó la identidad espiritual de su pueblo. Para los Sioux, el tratado era una prueba de que la justicia, aunque tardía, podía existir frente a la fuerza bruta. Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de tensiones internas. Algunos líderes más jóvenes cuestionaban las concesiones hechas en el tratado, deseando continuar la guerra hasta expulsar totalmente a los colonos. Nube Roja, con su experiencia y visión estratégica, entendía que la supervivencia de su pueblo dependía de prudencia y paciencia. Sabía que resistir un enemigo implacable no significaba necesariamente enfrentarlo en cada batalla, sin elegir los momentos en los que la victoria era posible y significativa. Tras la firma del tratado, Nube Roja se convirtió en un héroe legendario, no solo por sus victorias militares, sino por su capacidad para combinar estrategia, diplomacia y liderazgo espiritual. Su nombre empezó a recorrer los territorios del oeste de Estados Unidos, y su figura se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para todas las tribus de las llanuras. A diferencia de muchos guerreros que solo se recuerdan por la violencia de sus actos, Nube Roja dejó una huella de sabiduría y prudencia, enseñando que la fuerza no siempre se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de proteger a un pueblo entero. Sin embargo, la paz que prometía el tratado era frágil. Años después, la fiebre del oro en las Black Hills y la expansión de los colonos desafiaron nuevamente los derechos garantizados a los Sioux. Estados Unidos comenzó a ignorar sistemáticamente los acuerdos, y las tensiones regresaron, demostrando que incluso las victorias más históricas pueden ser efímeras frente a la ambición de un imperio. En la próxima parte, exploraremos los conflictos posteriores que Nube Roja tuvo que enfrentar, cómo su liderazgo mantuvo la unidad de su pueblo y cómo, a pesar de la traición y la presión del ejército, se convirtió en un símbolo eterno de resistencia indígena frente a la expansión estadounidense. Tras el Tratado de Fort Laramie de 1868, muchos pensaron que Nube Roja y su pueblo podrían finalmente disfrutar de paz en las grandes llanuras. Sin embargo, la realidad era más compleja y traicionera. La fiebre del oro en las Black Hills, territorio sagrado para los Sioux, reavivó el interés de los colonos y del gobierno estadounidense, quienes comenzaron a invadir tierras prohibidas por el tratado. Para Nube Roja, esto significaba que la lucha no había terminado. La supervivencia de su pueblo seguía en riesgo. El líder Sioux entendió que no bastaba con la victoria militar ni con acuerdos escritos en papel. La fuerza debía ir acompañada de vigilancia, estrategia y unidad tribal. Así, Nube Roja comenzó a movilizar de nuevo guerreros de distintas tribus, reforzando alianzas con Cheyennes y Arapahoes. Su enfoque era claro: resistir la invasión de manera que el ejército estadounidense comprendiera que cualquier intento de usurpar sus tierras tendría un costo elevado. La resistencia de Nube Roja no era simplemente por territorio, sino por la preservación de la cultura, las tradiciones y la dignidad de un pueblo. Durante estos años, Nube Roja desarrolló tácticas que desafiaban las convenciones militares de su tiempo. Movimientos rápidos, emboscadas estratégicas y ataques sorpresa contra columnas de soldados desestabilizaron a los oficiales estadounidenses. Muchos consideraban que la organización tribal y la movilidad de sus guerreros no podían enfrentarse a la disciplina militar, pero Nube Roja demostró lo contrario. Sus decisiones combinaban conocimiento del terreno, observación detallada de los enemigos y la capacidad de inspirar lealtad absoluta en sus combatientes. Uno de los enfrentamientos más recordados de este periodo fue el ataque a los exploradores y mineros que penetraban ilegalmente en las Black Hills. Aunque numéricamente inferiores, los guerreros de Nube Roja infligieron pérdidas significativas y demostraron que la defensa de su territorio no era negociable. La noticia se difundió rápidamente, consolidando la reputación de Nube Roja como un líder temible y respetado, tanto por su pueblo como por los enemigos que intentaban ocupar sus tierras. A pesar de su fama y habilidades estratégicas, Nube Roja nunca buscó la guerra por el simple hecho de luchar. Para él, cada acción militar tenía un propósito: proteger la tierra, la cultura y la vida de su pueblo. Esta visión lo distinguía de muchos líderes de la época. No era un conquistador ni un guerrero de gloria personal, sino un protector que priorizaba la supervivencia colectiva sobre la ambición individual. Durante este tiempo, también se fortaleció el legado espiritual de Nube Roja. Sus decisiones no eran tomadas solo con base en la estrategia, sino también en los sueños y señales que interpretaban los chamanes de su tribu. Para los Sioux, un líder debía equilibrar la sabiduría terrestre con la guía del Gran Espíritu, y Nube Roja encarnaba esta combinación perfecta de guerrero y visionario. Cada victoria o derrota era vista no solo como un evento militar,
sino como una prueba de su conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, la presión del ejército estadounidense continuaba. Nuevas campañas militares, más avanzadas y mejor equipadas, comenzaron a desestabilizar a las tribus. Muchos pueblos indígenas, cansados de la guerra prolongada y las penurias, empezaron a cuestionar la efectividad de la resistencia. Nube Roja, con su experiencia, entendía que la lucha debía evolucionar. No solo enfrentarse al enemigo en batalla, sino también negociar, preservar la unidad tribal y mantener viva la esperanza de su gente. Fue en este contexto que se forjó la verdadera leyenda de Nube Roja. Un líder capaz de desafiar a un imperio con inteligencia, valor y visión estratégica, manteniendo a su pueblo unido frente a las fuerzas más poderosas del continente. Su historia no se trata solo de combates o tratados, sino de resistencia, resiliencia y la defensa inquebrantable de un legado cultural que, incluso hoy, sigue inspirando respeto y admiración. En la próxima parte, exploraremos cómo la persistencia de Nube Roja finalmente influyó en las negociaciones con Estados Unidos y cómo su liderazgo ayudó a proteger, aunque temporalmente, a su pueblo frente a la expansión y las injusticias del gobierno estadounidense. A medida que la presión del gobierno de Estados Unidos se intensificaba, Nube Roja comprendió que la supervivencia de su pueblo no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de su capacidad para negociar con inteligencia y firmeza. El conflicto ya no se limitaba a emboscadas o ataques sorpresa. Ahora involucraba tratados, diplomacia forzada y maniobras políticas que requerían del mismo valor y estrategia que había demostrado en el campo de batalla. Para Nube Roja, cada decisión debía equilibrar la protección de su gente, la preservación de su cultura y la necesidad de evitar un derramamiento de sangre aún mayor. El año 1868 marcó un punto crucial. Tras meses de resistencia y presión constante, se logró finalmente un nuevo acuerdo que reflejaba, aunque parcialmente, las demandas de los Sioux. Este tratado reafirmaba la soberanía de las tribus sobre sus territorios tradicionales y reconocía la inviolabilidad de las Black Hills, en un intento de detener el avance de colonos y soldados. Nube Roja se convirtió en el rostro visible de esta victoria. Su habilidad para unir a diversas tribus y coordinar estrategias militares y diplomáticas había logrado algo que parecía imposible. Pero la paz fue efímera. La fiebre del oro en las Black Hills reavivó las tensiones. Miles de buscadores de fortuna ingresaron ilegalmente a las tierras protegidas, y los soldados estadounidenses, lejos de impedirlo, actuaban a favor de los colonos. Nube Roja y sus guerreros se vieron nuevamente en la encrucijada. Resistir la invasión y arriesgar la vida de su gente, o ceder ante la presión y comprometer siglos de tradición y cultura. Cada decisión era un riesgo calculado, y cada acción un ejemplo de liderazgo que combinaba fuerza, inteligencia y visión a largo plazo. Durante este tiempo, Nube Roja se convirtió también en un símbolo de unidad y orgullo para los pueblos de las llanuras. Su figura trascendió los límites de la guerra. Era el líder que recordaba a cada guerrero, cada anciano y cada niño que la cultura Sioux debía protegerse con todos los medios posibles. No era solo un jefe militar, sino un guardián espiritual, un estratega político y un maestro de la diplomacia tribal. Su legado inspiraba no solo temor en los enemigos, sino respeto profundo entre aliados y adversarios por igual. Además, la reputación de Nube Roja como líder justo y sabio atrajo la atención de otras tribus que hasta entonces habían permanecido neutrales o divididas. Bajo su guía, se consolidaron alianzas y fortalecieron la resistencia indígena, permitiendo coordinar acciones defensivas más efectivas y mantener la moral alta frente a la creciente presión de Estados Unidos. La clave de su éxito no estaba únicamente en las batallas ganadas, sino en su capacidad para mantener la cohesión social y cultural de un pueblo que enfrentaba la amenaza de desaparecer. A pesar de los esfuerzos por preservar la paz y los acuerdos, la expansión estadounidense y las promesas incumplidas del gobierno demostraron que la victoria de Nube Roja era frágil y temporal. La ambición y el interés económico de los colonos superaban cualquier tratado escrito. Sin embargo, la leyenda de Nube Roja no se mide por la duración de la paz, sino por la forma en que logró desafiar al ejército más poderoso de su tiempo, proteger a su gente y dejar un ejemplo de resistencia y liderazgo que aún hoy inspira a generaciones de indígenas y no indígenas. Este periodo final de resistencia consolidó su nombre en la historia como un guerrero excepcional, un líder que no solo venció en batallas, sino que también supo mantener la dignidad, la unidad y la identidad de su pueblo frente a un enemigo aparentemente invencible. Su vida y su legado muestran que la resistencia indígena en América no fue un acto aislado, sino un esfuerzo estratégico, cultural y espiritual que buscaba preservar todo lo que los nativos consideraban sagrado.
En la próxima parte, exploraremos los últimos años de Nube Roja, cómo enfrentó la presión continua del gobierno estadounidense y cómo su legado trascendió más allá de las llanuras, convirtiéndose en un símbolo eterno de resistencia, orgullo y defensa de la cultura indígena frente a la opresión. A medida que pasaban los años, Nube Roja enfrentaba un desafío que iba más allá del campo de batalla. La presión del gobierno estadounidense y la invasión constante de colonos transformaron la vida en las grandes llanuras en un escenario de tensión permanente. Aunque los tratados lo otorgaban, en teoría, derechos sobre sus territorios, la realidad mostraba que esas promesas eran frágiles y fácilmente ignoradas. Cada incursión de buscadores de oro o soldados era un recordatorio de que la lucha por la supervivencia de los Sioux no había terminado. Durante este periodo, Nube Roja se consolidó no solo como guerrero, sino también como líder político y mediador. Sabía que enfrentarse continuamente al ejército podía llevar a la destrucción de su pueblo, por lo que combinó resistencia armada con diplomacia estratégica. Participó en múltiples negociaciones, defendiendo los derechos de los Sioux y asegurándose de que su voz, la voz de su pueblo, fuera escuchada en Washington. Su reputación como hombre justo, inteligente y decidido le permitió ganarse respeto incluso entre funcionarios estadounidenses, quienes, a regañadientes, comenzaron a reconocer su autoridad y liderazgo. Una de las tácticas más admiradas de Nube Roja fue su capacidad para mantener unida a una comunidad diversa y en tensión. Los Sioux estaban divididos en distintas bandas y facciones, muchas con intereses particulares y rivalidades internas. Nube Roja, con su carisma y visión, logró que estas diferencias se subordinasen al objetivo común: proteger sus tierras y su cultura. Este liderazgo integrador fue fundamental para mantener la cohesión de las tribus frente a un enemigo que, con recursos ilimitados, buscaba fragmentarlas y debilitarlas. Durante los años siguientes, Nube Roja tuvo que enfrentarse a un dilema moral profundo: cómo proteger a su pueblo sin sacrificar su dignidad ni renunciar a sus principios. Mientras algunas tribus optaban por la sumisión o la emigración forzada, él buscó un equilibrio entre la resistencia y la negociación. Cada decisión se tomaba con plena conciencia del riesgo, pero también con la certeza de que la historia lo recordaría no solo por las victorias militares, sino por la defensa inquebrantable de su pueblo y su cultura. Además, Nube Roja supo reconocer los límites de la fuerza militar frente a un adversario con recursos casi ilimitados. Evitó enfrentamientos que pudieran resultar catastróficos, priorizando siempre la vida de su gente y la preservación de sus tradiciones. Sus estrategias demostraban una inteligencia excepcional. Sabía cuándo luchar, cuándo retirarse y cómo usar el terreno y la movilidad de sus guerreros como ventaja frente a tropas rígidas y mal adaptadas a las condiciones de las llanuras. El legado de Nube Roja también se fortaleció por su papel como símbolo cultural y espiritual. Representaba la unión entre lo militar y lo ceremonial, entre la defensa de la tierra y la conexión con el Gran Espíritu. Sus decisiones eran guiadas tanto por la estrategia como por la sabiduría ancestral, y cada victoria, cada tratado logrado, era celebrada no solo como un triunfo político o militar, sino como un acto de preservación cultural. A pesar de la incesante presión y la traición constante del gobierno estadounidense, Nube Roja mantuvo su autoridad y respeto hasta el final de su vida. Nunca cedió completamente, nunca se rindió ante las injusticias, y siempre buscó el bienestar de su pueblo, aun cuando la historia parecía jugar en su contra. Su figura trascendió la época, convirtiéndose en un ícono de resistencia, liderazgo y defensa cultural. En la próxima y última parte, veremos cómo se cerró la vida de Nube Roja, su legado eterno y cómo su historia sigue inspirando respeto y admiración en la actualidad. Analizaremos cómo su ejemplo se convirtió en símbolo de dignidad indígena frente a la expansión estadounidense y en una leyenda que aún resuena en las grandes llanuras. Los últimos años de Nube Roja estuvieron marcados por la tensión entre la supervivencia de su pueblo y la expansión implacable de Estados Unidos. Aunque la firma del Tratado de Fort Laramie de 1868 había garantizado en teoría la soberanía de los Sioux sobre las Black Hills y otras tierras sagradas, la realidad fue muy diferente. La fiebre del oro y el avance de colonos y militares desafiaban constantemente estos acuerdos, y los Sioux se enfrentaban a la posibilidad de perder no solo sus territorios, sino también su identidad y forma de vida. A pesar de la presión, Nube Roja nunca abandonó su rol de líder. Comprendió que la resistencia no podía ser solo militar, debía combinar estrategia, diplomacia, sobre todo la preservación de la cohesión interna de su pueblo. La habilidad de Nube Roja para mantener unidas a las distintas bandas Sioux, así como aliados como los Shoens y Arapahoes,
fue fundamental para resistir los embates de un ejército mejor armado y financiado. Su liderazgo trascendía la guerra. Era un guardián de la cultura, de la memoria y de la espiritualidad de su pueblo. En este periodo, Nube Roja también se convirtió en un puente entre mundos. Mantuvo contacto con representantes del gobierno estadounidense, siempre defendiendo con firmeza los derechos de su pueblo, y al mismo tiempo se aseguraba de que las tradiciones, la lengua y los rituales Sioux no fueran erosionados por la influencia externa. Su autoridad combinaba fuerza, inteligencia y sabiduría espiritual, lo que lo convirtió en un líder respetado no solo por los suyos, sino incluso por sus adversarios. Muchos soldados y oficiales reconocían que enfrentarse a Nube Roja no era simplemente luchar contra un guerrero, sino medirse con un estratega capaz de anticipar cada movimiento y de comprender las debilidades de un enemigo superior en recursos. Sin embargo, la historia de Nube Roja también está marcada por la traición y la injusticia. A pesar de su liderazgo y de los tratados firmados, las Black Hills fueron invadidas por colonos en busca de oro, ignorando los acuerdos. La expansión estadounidense continuó y la vida de los Sioux se vio progresivamente restringida a reservas y espacios cada vez más pequeños. Aún así, Nube Roja se mantuvo firme, rechazando la rendición completa y recordando a su pueblo que la dignidad y la resistencia no dependen únicamente del territorio, sino del espíritu que se preserva frente a la adversidad. El legado de Nube Roja no se mide únicamente en victorias militares o tratados firmados. Su verdadera grandeza reside en su capacidad de inspirar a generaciones enteras de indígenas, enseñando que la resistencia puede adoptar muchas formas: la del guerrero, la del diplomático, la del sabio que protege la cultura y la memoria de su pueblo. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo un líder puede desafiar la fuerza de un imperio, sin perder su integridad ni su humanidad. Hoy, más de un siglo después, Nube Roja sigue siendo un símbolo de orgullo y resistencia para los pueblos indígenas de Norteamérica. Su historia enseña que el valor de un líder no se mide solo por las armas que maneja, sino por la habilidad de proteger a su gente, preservar su identidad y mantener viva la memoria de un pueblo frente a la opresión. La leyenda de Nube Roja es, en esencia, la historia de un hombre que desafió al ejército más poderoso de su tiempo, y lo hizo con inteligencia, estrategia y un profundo sentido de justicia. Al recordar a Nube Roja, comprendemos que la resistencia indígena no fue un acto aislado ni improvisado, sino una epopeya de coordinación, valentía y liderazgo. Su vida demuestra que incluso ante fuerzas descomunales, la dignidad, la estrategia y la unidad pueden convertir a un hombre y a su pueblo en leyenda. Y es precisamente esa lección la que sigue inspirando a quienes buscan entender la historia verdadera de los pueblos originarios de América. Si esta historia te impresionó y quieres descubrir más relatos increíbles de héroes olvidados, eventos históricos sorprendentes y secretos ocultos de nuestro pasado, no olvides explorar otros videos en nuestro canal. Cada historia nos acerca más a comprender quiénes fuimos y qué lecciones podemos aprender para el presente y el futuro.